a todos, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Machala. Bajo la tutela de la ingeniera Marta Porras, el día de hoy vamos a presentar sobre la presión hidrostática. El objetivo de esta presentación es, mediante la interpretación de una simulación, dar a desarrollar un concepto de lo que es la mecánica de fluidos, en este caso, como ya mencioné, la presión hidrostática. Como utilización del recurso, nosotros vamos a emplear lo que es los simuladores PET de Colorado. En este caso, se dedica a la creación de simuladores de manera educativa. Entonces, simplemente entramos al link y nos encontramos dos tipos para usar nuestro simulador. Tenemos de manera en línea y también tenemos de manera para descargar. En este caso, nosotros ocupamos lo que es el simulador descargado para una mejor optimización de lo que es el simulador. Entonces, simplemente descargamos y lo tenemos aquí. Bueno, en este caso, en este simulador nosotros podemos interactuar con tres variables. Lo que es la presión, la densidad y la gravedad, que son variables importantes para lo que es la presión hidrostática. Vamos a utilizar en este caso, como medida de profundidad, tenemos dos opciones, lo que es la regla y lo que es cuadrícula. Tenemos la regla, nosotros podemos moverla a nuestra conveniencia, pero para un mejor entendimiento del problema lo utilizaremos en cuadrícula. También podemos alternar lo que son las unidades. Por ejemplo, tenemos aquí que está trabajando en sistema métrico. Si en tal caso quisiéramos trabajarlo en sistema inglés, podemos hacerlo sin ningún problema. Pero en este caso es mejor utilizarlo en sistema métrico. Lo mismo con la presión. Variamos las unidades, varía la presión. En este caso nosotros queremos la presión en atmósferas. Ya. En primer lugar tenemos nuestro recipiente. Es bueno inicialmente trabajarlo con un volumen de agua bajo, pues por lo tanto minoramos el volumen que ya viene previamente puesto en el recipiente. Ya, colocamos un medidor de presión dentro de nuestro recipiente y tenemos que nos da una presión de aproximadamente una atmósfera. Específicamente 1,04. Vamos a trabajar con esta presión y ver cómo influyen las dos variables siguientes dentro de esta presión. Como variables tenemos lo que es la gravedad. En este caso son variables que intervienen directamente con lo que es la presión hidrostática. Entonces tenemos que automáticamente, por defecto del simulador, nos viene ya colocado lo que es la gravedad de la Tierra. Pero en tal caso que nosotros quisiéramos trabajar con una gravedad mucho menor, como puede ser, de ejemplo, la gravedad de Marte, o con una gravedad mucho mayor, como puede ser, de ejemplo, la gravedad de Júpiter, lo podemos hacer sin ningún problema. En este caso, nosotros bajamos la gravedad y vemos que automáticamente nuestra presión va a ser extremadamente baja. Asimismo, si subimos nuestra gravedad más de los 9.8, vamos a tener una presión extremadamente alta. Para este caso, como estamos hablando de lo que es presión hidrostática, nosotros utilizamos la presión de la Tierra, 9, Ahora, cuando hablamos de fluidos, tenemos las densidades de los fluidos. ¿Pero qué es un fluido? Cuando se habla de fluidos, nos hace referencia a sustancias que pueden fluir. Esto gracias a su composición molecular interna, que es un poco más distante. Los fluidos pueden ser de sustancias líquidas o sustancias gaseosas. En este caso, nosotros podemos hablar de fluidos newtonianos o fluidos no newtonianos. Aquí tenemos claros ejemplos de lo que se trata.
Cuando hablamos de un fluido newtoniano, estamos hablando de que el esfuerzo constante es directamente proporcional a la rapidez de deformación. Como ejemplo de fluidos, dentro de nuestro simulador tenemos la gasolina y el agua. Cuando se habla, en cambio, de un fluido no newtoniano, es que el esfuerzo constante no es directamente proporcional a la rapidez de deformación, como tenemos aquí de ejemplo la miel. Entonces podemos trabajar con cualquiera de estos fluidos. En este caso la miel va a ser el fluido más denso. Para el caso de la presión hidrostática es óptimo emplear su nombre, como lo indica en este caso hidro, agua, y estática, que es un fluido que se encuentra en reposo. Por lo tanto, nosotros trabajaremos con el agua. Ahora, por consiguiente, vamos a agregar más volúmenes para que aumente nuestra profundidad y ver cómo varía nuestra presión. Ya, tenemos aquí diferentes volúmenes y vamos a agregar dos medidores de presión más. Aquí 1 y 2, casi en la superficie del recipiente. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? ¿O cuál sería la conclusión a la que queremos llegar? Entonces, nos damos cuenta que a medida que la profundidad va aumentando, la presión hidrostática también va a aumentar. En este caso, a los 3 metros tenemos una presión de 1,28 atmósferas y a los 0 metros tenemos 1,02. En este caso, lo mismo va a pasar si trabajamos con la gravedad de otro planeta o otro tipo de gravedad. Por ejemplo, si yo aquí aumento la gravedad, lo mismo. Igualmente aumenta lo que es la presión y también que a mayor profundidad la presión va a ser más alta. De igual manera hablando con los fluidos. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con miel, entonces igual va a aumentar la presión. La simulación en este caso de igual modo nos permite trabajar con otro modelo, que si podemos apreciar allí presente en este caso dos recipientes que podemos denotar están comunicados por la parte inferior y reciben el nombre de vasos comunicantes. En este caso, que ya sacamos los valores de presión del anterior ejercicio, estamos hablando de dichos vasos y agregamos cierta porción de agua, podemos denotar que el volumen de agua en el otro extremo tiende a aumentar si por el contrario, en este caso, desalojamos cierto volumen de agua en el otro extremo, también se va a presentar dicho comportamiento en el otro. Va a ocurrir en este caso con la presión hidrostática si colocamos dos medidores en dos puntos al mismo nivel y agregamos cierta cantidad de fluido, nos damos cuenta cómo va aumentando dicha presión. Esto ocurre porque recordemos que a medida que la aumenta en profundidad, la presión aumenta. Sin embargo, recordemos que a medida que se aumenta en cuanto a volumen, si se aumenta en este caso mayor cantidad de masa de las cuales ejercen un peso sobre nuestro medidor, para poder hablar de presión hidrostática vamos a estar hablando de tres variables. En este caso, densidad, gravedad y la profundidad. Si estamos trabajando única y exclusivamente en la Tierra, se reduce a dos variables, solamente densidad y profundidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad, al producto de la profundidad, de la densidad y de la gravedad. Esto lo podemos mirar aquí también. En este caso anterior tenemos un sistema de vasos comunicantes, pero en un extremo tenemos unas masas. Si agregamos estas masas a recipientes se supone que ejercen unas fuerzas, y esta fuerza la ejerce debido a que tenemos un área determinada. Cuando hablamos de la relación fuerza y superficie de contacto o área, estamos hablando en este caso en términos de presión, que quiere decir que si colocamos este medidor a esta profundidad,
nos damos cuenta que presenta cierta presión hidrostática. Si nosotros agregamos una masa en este punto, nos damos cuenta que el volumen de agua incrementa. Al incrementar este volumen de agua ocurre que aumenta la presión hidrostática, porque la presión que se ejerció en este punto se transmitió a las demás partes del fluido que está confinado hasta llegar al otro recipiente. Estas fueron algunas de las experiencias realizadas por un físico muy famoso llamado Blaise Pascal, quien fue el que demostró este principio. De igual modo, este principio, que está estrechamente relacionado con la presión hidrostática, juega un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones antiguas. Recordemos que en Roma se construyó el primer acueducto que utiliza los conceptos de presiones hidrostáticas. Y en sí, el principio de Pascal para poder suministrar agua a las diferentes personas de la comunidad. Esta simulación espero que haya podido ser clara en los conceptos de lo que se ocupa, más que nada porque es algo que en ingeniería se debe evaluar para poder tener un valor real de la cantidad de fluido que se debe ocupar para poder contrarrestar el sistema de fuerzas. Ha sido un placer para poder conversar con todos ustedes y en base a la claridad agradecemos a los que lo ven. Gracias.